Esta noche en Sin Filtro hablamos de los dos procedimientos de antejuicios, uno contra el presidente y otro contra la diputada Ninette Montenegro. ¿Qué escenarios les depara a estos dos políticos y a sus agrupaciones políticas? Usted puede enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Avanza Antejuicio, pero antes los dejo con la nota del día. La ley en materia de antejuicio establece que son los diputados quienes deben conocer el expediente de antejuicio en contra de Jimmy Morales y decidir si es investigado o no. Se espera que la próxima semana el Pleno integre la comisión pesquisidora. 5 diputados deberán ser electos por sorteo. El trámite debe de ser de una manera pronta. Si el expediente ya se encuentra acá en el Congreso, esperaría a que fuera pues ya conocido, por lo menos para el sorteo y la integración de la comisión pesquisidora para el día martes. ¿Verdad? Yo como secretario del Congreso apoyaría ese tema dentro de la Junta Directiva para que fuera sometido el próximo lunes a la instancia de jefes de bloque, poderlo agendar para el día martes y, como repito, poder integrar la comisión pesquisidora como corresponde. La pesquisidora tendrá que escuchar a las partes y evaluar la documentación, luego recomendar si se retira o no la inmunidad al gobernante. Para esto no tienen un tiempo determinado, a menos que así lo establezca el Pleno. Citar a todas las partes, solicitar las documentaciones que correspondan. Es un tema eminentemente político, no es un juzgamiento penal, eso que quede bien claro, es un tema de trámite de antejuicio, no es parte de una investigación tampoco. Son necesarios 105 votos para que se retire la inmunidad a Jimmy Morales. Este sería el segundo antejuicio por financiamiento electoral ilícito. En el primero, diputados aliados al oficialismo defendieron al gobernante y evitaron que fuera investigado. Bienvenidos a Sin Filtro. Terminamos la semana con estos dos procesos de antejuicio que ya pues la Corte Suprema de Justicia les dio trámite, pero entonces se separan y buscan caminos diferentes. De eso hablaremos. ¿Qué escenarios le espera al antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales y también en contra de la diputada Ninette Montenegro? La etiqueta de la noche, SF, camina antejuicio. Damos la bienvenida a nuestros analistas. José Alfredo Calderón, muy buenas noches. Buenas noches. Estorro Zapata, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con el primer personaje de estos dos procesos de antejuicio y es el presidente de la República. Ya el antejuicio llega a la 9ª Avenida, al Congreso de la República, donde sabemos las fuerzas políticas tendrán que decidir levantarle o no la inmunidad al mandatario, pero antes de eso se tiene que conformar una comisión pesquisidora. ¿Cómo ven los analistas el escenario en la 9ª Avenida? Estuardo, comencemos. Creo que el Congreso va a cerrar filas a favor del presidente. El presidente, de hecho, ya pasó uno de estos procesos. No es nuevo, no es primera vez, o sea, no tendría que estar nervioso. Sin embargo, entra con un partido bastante debilitado. Un partido que está a punto de desaparecer. Entonces, sí va a tener que hacer una negociación. Un partido que está a punto de desaparecer significa que el costo, el precio de negociar con otros diputados subió. Y el proceso aquí es que ahora van a sacar la tómbola, van a elegir una comisión pesquisidora de 5 diputados. Estos 5 diputados van a escuchar a las partes y van a tomar una decisión de si sí o si no, aconsejar al Pleno. Ellos pueden decir sí, el Pleno puede decir no. Ellos pueden decir no, el Pleno puede decir sí, pero el Pleno necesita 105 votos. La vez pasada, de hecho, el Pleno no alcanzó, yo creo que 86, por ahí fue que tuvo. Quedó en un impasse entonces ya no hubo consideración de antejuicio y por ese caso no puede haber otro antejuicio. Este es un caso ahora que ya con mucha más investigación, con indicios más fuertes, ¿verdad? Pondría a un presidente vulnerable ante el Congreso. Ojo que eso lo vamos a ver en el contexto de... Ya el presupuesto ya viene, los diputados tienen el interés de quitar la ley de transfugismo, por lo menos de hacerla más laxa para que ellos puedan participar en el 2019. Entonces sí habrá, digamos, un tipo de negociación, pero creo que la fortaleza del presidente es que el Congreso de alguna manera está cerrando filas y la misma debilidad es que no tiene partido, una negociación más cara y sobre todo también digamos, él como termina el periodo de presidencia, porque el otro año va a ser bastante complicado. ¿Va a alcanzar la chamarra, digámoslo así coloquialmente, para que todos en el Congreso de la República se tapen y protejan al presidente Morales? Lo tienen que proteger, lo tienen que proteger. Ahorita a quien menos le conviene la inestabilidad política es precisamente al Congreso, más que al presidente.
A quienes menos les conviene es al Congreso, porque el Congreso tiene tantos problemas internos, tiene una imagen pero por los suelos, ¿verdad? Yo creo que el Congreso y por ahí el presidente y la PNC creo que andan hasta abajo también ahorita en todas las encuestas de opinión pública en relación a entidades estatales que van a la defensa del Congreso al presidente se la van a cobrar de alguna manera y creo que va a ser mucho en junta directiva del próximo año. Ojo, esto si es que hay todavía FCN Nación. Claro. ¿Cuál es el escenario para el presidente Morales? ¿Hay fortalezas aún en esa alianza que hace un año lo protegió del antejuicio, del primer antejuicio que se presentó en su contra? Yo creo que hay un incremento en el debilitamiento de la figura presidencial. Bueno, desde el inicio empezó el debilitamiento. De la última vez que se tramitó el antejuicio, porque hay que tener en contexto también que son 9 antejuicios, de los cuales solo prosperaron 2 con este presente. Ninguna de las dos partes va a alcanzar 105 votos, ni quienes están a favor de levantar el antejuicio, ni quienes lo defienden. Lo quieren desaparecer. Es porque recordemos también que al no alcanzar ninguno de los dos la mayoría calificada de 105 votos, estos antejuicios se suspenden, pero quedan en gaveta. Y creo también de que la acusación en esta instancia es mucho más fuerte, es mucho más sólida. Hay todo un planteamiento del financiamiento ilícito y no olvidemos que esto está asociado al perdón público de los empresarios de las élites que reconocieron públicamente que habían entregado a FCN Nación. Esa información que mencionas, José Alfredo, ¿hace alguna diferencia al antejuicio que se presentó hace un año? Yo creo que sí. Hay más sustento en el planteamiento del antejuicio, hay declaración pública de las personas que realizaron esa entrega de plata a FCN Nación y el presidente era el secretario general. Yo creo que no solo hay más solidez, sino que también hay más desgaste. Ya prácticamente el presidente va de salida. No es lo mismo que tengas un antejuicio en el primer año de gobierno o incluso en el segundo, a que lo tengas ya prácticamente de salida. Estamos ya oliendo la salida electoral en enero. Se adelantan. Va a haber una transición muy larga esta vez. Muy larga, donde prácticamente el presidente en funciones no va a mandar absolutamente nada, aunque actualmente pasa casi lo mismo. Y todos esos factores de elecciones que, aunque se mantenga la estructura política siendo la misma, por primera vez estos cambios de las reformas del 2016 a la ley electoral y de partidos políticos sí causan una elección atípica. Yo creo que el presidente llega a este segundo antejuicio, porque 7 no prosperaron, ojo, son 9, y difícilmente va a poder seguir manteniendo algún grado mínimo de credibilidad y de solidez en la presidencia. Pero no quiero sonar como defensor del presidente, pero la declaración de los empresarios que hay más contenido, más sustancia que el primer antejuicio en el Congreso de la República, el hecho de que el presidente en este momento manda menos, no mueve piezas en el Congreso para ver si se llegan a esos 105 votos. Entonces vamos a tener asegurado al presidente y creo que Jimmy Morales no se tiene que preocupar por ese antejuicio. Digamos, le conviene... Tal vez el 15 de enero del 2020. Sí, pero la pregunta es, ¿le conviene al Congreso preocupe que el presidente caiga? Esa es la pregunta. Va a haber... Y la respuesta en el mismo Congreso es, como sea, hay que mantenerlo. Como sea, hay que mantenerlo. Ojo, y hay razón en el primer antejuicio. El primer antejuicio, básicamente, en realidad no es que esté cerrado, en realidad está engavetado. De hecho, en cierto momento, los antejuicios contra el presidente se pueden desengavetar y pueden lanzarse otra vez a pleno. Nadie ha hecho eso. Y dar un Congreso como tan raro como está, menos lo van a hacer ahora. Pero entra. Conste que lo del presidente, el antejuicio del presidente es como una mina, era una mina quitapié o algo así que le deja Telma Aldana a Consuelo Porras. A Consuelo Porras. Y sorprendentemente, primero no se para en la mina, sino que sigue el proceso, usa la fuerza del proceso de investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales, financiamiento electoral ilícito aquí, anónimo, perdón, este es anónimo, este es un caso de anónimo. Y a la par el mensaje es,
pero al mismo tiempo se viene Ninette también. Que ese es realmente, para mí el caso ya no es tanto el del presidente, sino que el caso aquí, porque mucha de la información que se presentó en el antejuicio del presidente ya la conocíamos, por el desarrollo de las declaraciones de los empresarios. El que no conocíamos era el caso de antejuicio a Ninette. Y entonces, una de cal y 20 de arena, pues, ¿verdad? Porque eso, a ver, se hizo como un balance. ¿Ese balance blinda de ataques al mismo proceso de antejuicio contra el presidente? Porque no pueden decir que está parcializado, digamos, que es justicia selectiva, o para cuándo el paracuandismo clásico, para cuándo Ninette, y eso lo hace más sólido. Y eso lo hace más sólido. Por eso es que cualquier victoria, aunque sea por un voto que tenga el presidente, es una buena victoria. Primero ya suficiente que no lo saquen, ¿va? Que haya antejuicio no quiere decir que van a sacar al presidente. Lo hace más débil porque inicia solamente un proceso de investigación. El presidente sigue siendo presidente. De hecho, el presidente deja de ser presidente hasta el día que lo conduce. Pero lo debilita más. El Congreso si lo debilita, se va a desgastar defendiendo al presidente. Obviamente entendemos que el escenario que menciona Estuardo, pero va a cargarse todo el desgaste el Congreso de la República protegiendo a Creo Jimmy que Morales. por eso hay que hacer una diferencia entre el primer antejuicio y este. Jimmy representa ahorita la persona más prescindible del espectro político. Y una vez que se den ciertas condiciones, estos mismos que ahora lo defienden van a ayudar a empujar. El debilitamiento que él está teniendo, este segundo antejuicio lo va a dejar muy mal. Va a haber una victoria pírrica. Y yo no diría que esa victoria pueda traducirse en un aseguramiento de la figura presidencial. ¿Lo dejaría al borde de? Porque no se van a alcanzar los 105 votos y es un segundo antejuicio que queda en gaveta y que incluso, pensando con un poco de perversidad, pudiera servir de negociación con el presidente. Mira, te vamos a defender una vez más, pero ahora sí es más complicado y por lo tanto queremos esto y esto. Si miran, los antejuicios siempre han entrado al presidente días antes de negociar el presupuesto. Agosto, septiembre. Es que también pasa actualmente. Como pasa actualmente. Entonces hay que estar ahí sí muy a todos los ciudadanos tenemos que estar ojo al Cristo, ¿verdad? Porque también qué tipo de negociación va a haber. O sea, miren, los diputados nunca pierden. El lema de los diputados, y no lo dicen, pero el lema no escrito es la sobrevivencia, y aquí nunca perdemos, y si perdemos arrebatamos, y si nos quitaron 10 arrebatamos 50, 200, ¿verdad? Entonces ellos van a empezar a negociar listado geográfico de obras. Acuérdense que aquí vienen muchas otras cosas, pero también van a necesitar cierto apoyo en algunos lugares, por ejemplo, en el tema del transfugismo. Entonces, el Congreso también tiene sus intereses y los tiene muy claros. Y yo insisto, aunque el presidente aún se debilite con la no existencia política de FCN de Nación, el Congreso se va a cerrar filas y lo va a defender. ¿Se va a tragar ese sapo, dirían por ahí? Pero el costo, eso es lo que hay que analizar, el precio de tragarse ese... ¿Cómo llegarán estos diputados a la elección de 2019 con esa carga de haber defendido al presidente de este segundo antejuicio que, como ustedes aseguran, es mucho más sólido que el que se presentó hace un año? Y con dos agendas diferentes. La agenda de Jimmy es la más débil y la más prescindible de alguien que va de salida. Los diputados afirmativamente tienen una agenda particular y llegado el momento pueden prescindir de la figura presidencial. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF camina ante juicio. Cómo yo ingreso al partido, porque el licenciado Alfonso Carrillo es el que hace una cena en su casa el 26 de enero de 2011. Él me presenta a la diputada Ninette Montenegro y después es él el que lleva a cabo toda la estrategia de la campaña y toda la coordinación con donantes. Mi rol con ese cheque que sale en la conferencia de prensa es simplemente lo fui a recoger. Era un cheque a nombre de Encuentro por Guatemala no negociable, se lo trasladé al equipo
de la Secretaría de Finanzas del partido. Ellos lo depositaron, más allá de eso no fue mi rol, sino que solo ir a recoger el cheque y entregarlo al partido. Entonces yo me involucro al partido Encuentro por Guatemala, es el licenciado Alfonso Carrillo el que me presenta a la diputada Ninette Montenegro, es el licenciado Alfonso Carrillo el que lleva a cabo todas las estrategias de campaña, es el licenciado Alfonso Carrillo el que es a cargo de las donaciones. En este cheque en particular que sale en la conferencia de prensa, mi único rol fue llegar a esta empresa, recoger el cheque, es un cheque a nombre de Encuentro por Guatemala. Inclusive yo también hice ver aquí a la Fiscalía que yo me incorporé al equipo de Alfonso Carrillo. Continuamos en este SF, avanza el proceso de antejuicio del presidente, contra el presidente Jimmy Morales y también contra la diputada Ninette Montenegro. Ya escuchábamos al inicio de este bloque las declaraciones del diputado Hernández Asmitia, que llega a dar declaraciones, a dar información de lo que él conoció durante la campaña electoral. ¿Qué pasa en este segundo proceso que tiene un camino totalmente diferente? Aquí se ha nombrado a una jueza pesquisidora que tendrá que ver pues si existen indicios para retirarle o no, recomendar retirarle o no la inmunidad a la congresista. Y bueno, ¿cuál es el escenario que le espera a la congresista Ninette Montenegro? Comencemos con esto. El caso de Ninette es el inverso, ¿verdad? Este va de Congreso al OJ, al organismo judicial, juez pesquisidor, escucha partes, luego toma una decisión y esta decisión puede que sea sí y digamos ya arriba digan no, o puede que sea no y arriba digan sí. Esto es... este es un caso también ya bien documentado, que de hecho mirábamos en la parte de lo que decía el diputado, ¿verdad? Que originalmente era el jefe de campaña. Y él dice que sí recibió el dinero, ¿verdad? Y que era un patojo chispudo y que como eso lo dice él. Sí, que era el mensajero. Era como el que coordinaba, digamos, los mensajes. El mensajero, el patojo chispudo, que agarró el cheque y se lo dio al diputado Leonel Lira, ¿verdad? Y que básicamente la diferencia es, van a preguntarle a ellos, porque yo al final solo agarré el cheque y lo llevé de un lado a otro, porque yo era el patojo chispudo y el mensajero con moto, ¿verdad? Entonces, esa es la defensa. Pero, vamos a ver, en los dos casos, tanto del presidente como de Ninette, lo que tienen en común es que los dos eran secretarios de partido político. Por eso es que están en donde están. A diferencia de presidente, que algunos que lo defienden lo ven como ataque, Ninette ha entrado y ha dicho, bueno, aquí estoy, voy a presentar las pruebas y voy a hacer todo lo que tenga que hacer y aquí me someto a la autoridad. Y tres, creo que la noticia real ahí es la petición también de la fiscal general, la doctora Consuelo Porras, de cancelar el partido Encuentro por Guatemala. Creo que esa es la noticia más sorprendente. Por esto mismo del Por esto mismo. Porque, vamos a ver, esa noticia, esa cancelación, le quita fuerza a una precandidata que miraba en Encuentro por Guatemala un vehículo de participación en el 2019. Le quita una posibilidad. Yo por eso decía, ajá, me dejaste aquí la mina quitapié del presidente, no tengas pena, mamadita, yo te voy a quitar tu posibilidad de participar en el 2019, mamadita, ¿verdad? Entonces, esto hay que analizarlo, obviamente, desde no solo hoy, sino cómo entra desde enero del 2019 a jugar en el ambiente porque electoral. Muchos hablan incluso que Encuentro por Guatemala pasa a ser un partido, independientemente de cómo se desarrolle el proceso de cancelación, en una opción descartable, por lo menos para una plataforma viable para el próximo año. Una de las precandidatas. Una de las precandidatas que estaba viendo en Encuentro por Guatemala una posibilidad. Pero la presencia de Ninette precisamente en este doble antejuicio es una de las cosas que le da solidez. Pero al otro. Al otro. Porque rompe con aquella cuestión de que sí, que siempre hay sesgo, de que solo determinados personajes. Si solo hubiera ido el presidente, seguramente el coro de la gente, los Jimmy Livers, hubiera dicho sí, que este es un ataque, que lo están diciendo a través de esos, según ellos, intentos de golpe de Estado. Pero al ir a la par, un antejuicio de una figura que ha tenido la bandera de la lucha por la transparencia. Ninette ha denunciado constantemente precisamente los intentos de los diputados por modificar la cuestión del transfugismo. Esta es una jugada a varias bandas.
limpia la cara de la fiscal, que después de 3 meses estaba en la vitrina. Algunos dudaban de que si iba a comenzar o no. Exactamente. Si iba a arrancar con la misma fuerza. Le da una recarga de ahora ya no hay duda. impresionante. Ahora ya no hay duda. Y para todos lados. Pero le pega también a la que se rumoró que iba a ser la plataforma de la licenciada Telma Aldana. Pero además también ayuda, si sigue, en el sentido de que ya se rompe el tema del sesgo hacia quién se investiga, porque obviamente hay que reconocer, independientemente de las preferencias políticas, que la figura de Ninette se ha logrado mantener estamos hablando desde el siglo XX, vigente en el Congreso y con una agenda muy basada en la cuestión de transparencia. Ahora, José Alfredo, pero como esto camina por un sendero totalmente diferente al del presidente Jimmy Morales, ¿cuáles van a ser los tiempos para conocer, por ejemplo, este informe de la jueza pesquisidora? ¿Cuándo lo van a conocer los magistrados? Por experiencia hemos visto que estos procesos tardan incluso meses, mientras que el del presidente puede desarrollarse y evacuarse en tal vez menos de un mes. ¿Qué va a pasar con el proceso de antejuicio de Ninette Ahora yo Montenegro? diría a quienes les conviene y quienes están contentos con la situación actual. Yo creo que hay muchos elementos en el Congreso del Pacto de Corruptos que están brincando en un pie. ¿De ver a Ninette en esa situación? De ver a Ninette en esas condiciones, porque era la figura de la transparencia, muchas veces denunció arreglos internos y pues hay como, por eso decía, es un golpe como en el billar a varias bandas. Hay varios beneficiados, hay varios perjudicados, porque aquí los golpes se le dan a otros personajes que no aparecen, pero que se asocian, como el caso de un empresario relacionado con el pollo, por ejemplo, que también podría estar dentro de este proceso de varias bandas. Yo creo que la gran perdedora en este proceso en particular es Ninette. El golpe que se le da en la antesala de las elecciones, no se le da 2 años o 3 años antes. ¿Ven a Ninette reeligiéndose en el Congreso de la República? No. En los dos me contestaron al mismo tiempo. Es que tu respuesta, es obvio. Por eso decía que la gran perdedora en este doble proceso de antejuicio es ella. Y no solo en términos de no reelección, pero el escenario pinta a que va a continuar la solicitud de cancelación de Encuentro por Guatemala. Si se cancela el Encuentro por Guatemala, ella entra en el mismo caso de los tránsfugas. Así es. Porque tiene que ser reelecta por el mismo partido en el cual se reeligió y el partido no existe. Igual los de FCN, si se cancela FCN, imagínate el líder, imagínate todos los que hicieron transfugismo. Pero no solo eso, quedarse independiente significa que no puede estar en junta directiva, no puede estar dirigiendo comisión, no puede representar al Congreso, todas las que yo estoy en contra de eso, independientemente de porque yo creo que no debemos tener diputados de primera y diputados de segunda. Eso es inconstitucional de entrada, ¿verdad? No es que si se fue entonces se pierde derechos. Disculpe, un diputado es un diputado, sea con partido o sin partido o como sea. Yo lo dije desde el principio, desde que ellos mismos aprobaron una ley por la cual se pegaron un tiro en el pie. Pero bueno, ellos lo aprobaron y ya es problema de ellos. Así es. Y de todo esto, el único partido ganador al final es UNE. De todo esto, sí, es la UNE. No hay otro. Incluso las reformas terminan beneficiando a UNE, porque correcto, hay un posicionamiento, hay una maquinaria electoral con 4 campañas a la espalda. Tenemos una precandidata muy conocida, una organización partidaria muy sólida. Tiene una clase política ya entrenada. Y una gran bancada. Y de aquí a las elecciones nadie más puede construir una candidatura de la nada. Pero en este proceso, volviendo al punto, solo quisiera categorizar algo. Son 2 procesos diferentes a pesar de estar simultáneamente en la vitrina política. Ninette con una estela de lucha por la transparencia contra la corrupción. En cambio, Jimmy es como una mancha más para el tigre. O sea, son 2 casos muy diferentes. ¿Pero el realmente afectado? Ninette, porque Ninette había tenido, no inmaculado, pero en términos generales ha tenido una figura donde incluso sectores de derecha reconocen en ella una diputada que ha realizado un buen papel.
Mientras que con el presidente era nuevamente el presidente en la vitrina, problemas. Nuevamente el presidente, porque recordemos que aunque no llegó a constituir proceso de antejuicio, está la reciente acusación de abuso sexual, pues que estamos hablando que el principal funcionario, el dignatario de la nación, está acusado de un tema moral muy grave. Entonces él básicamente continúa con otro proceso basado en esa trayectoria negativa que tiene. En cambio, Ninette, aquí hay como un parteaguas y la gran dañada es ella. Y no le va a dar tiempo a recuperarse. ¿Vamos a llegar hasta el fondo del tema del financiamiento electoral de Encuentro por Guatemala? ¿Van a haber más implicados? ¿Creen que este va a ser una pequeña caja de Pandora que va a pues echar luz sobre otros nombres? Ya hay más implicados. Parece, ¿no? Sí, ya yo creo el que diputado hoy Hernández precisamente llega hoy, el comunicado del empresario Dionisio Gutiérrez reconociendo que aportó al partido, es otro. ¿Habrán más nombres? ¿Se va a conocer más interioridades? ¿O de sí. otros partidos yo políticos? Creo que sí, yo creo que sí. Y otra cosa que sucede con Ninette es que Ninette no va sola en esta cosa. Ella arrastra a todos los que vienen atrás de ella. Por la asociación, ¿verdad? Por esa asociación. De hecho, lo que dijo hoy el diputado, el Patojo Chispudo, ahora diputado, ¿verdad? Patojo Chispudo con moto, ¿verdad? Mensajero y luego diputado, dijo que él le había dado esos, que son 196,000 quetzales por ahí, al diputado Lira. Entonces, el diputado Lira ha sido alguien que se ha caracterizado por llevar una auditoría numérica, estadística, muy seria, muy buena. Del Congreso, ha sido asesor del Congreso, diputado. Ha llamado la atención a muchos temas profundos, difíciles de entender. Creo que en general, junto con el golpe que tiene digamos, Encuentro por Guatemala, que casi corre la misma suerte de FCN, los dos están en los mismos rieles, ¿verdad? Le pega más a Ninette, pero a todos los que están atrás, porque tampoco tendrían una oportunidad de reelección, tampoco no podrían ir, si la ley sigue como está, y lo más probable es que la ley va a seguir como está, vamos a ver que a los 74 que no son reelegibles, se van a sumar por lo menos 4 o 5 de FCN. Y vamos a llegar a que más otros 2 que anden por ahí, vamos a 80. Eso es la mitad del Congreso. Ahora, los diputados de Encuentro por Guatemala están de manos atadas porque no podrían votar por una modificación que permita el transfugismo. Correcto, por el mismo discurso que han manejado. Porque digamos, ahorita lo peor que puede pasar es que quienes estuvieron todo el tiempo, sí, que el pacto de corruptos, sí, que el pacto de corruptos, el pacto de corruptos aquí, el pacto de corruptos allá, sí, el pacto de corruptos. ¿Por qué están siendo juzgados hoy? O sea, por aquí corrupción. Incluso la sacrificable es Ninette Montenegro. Sí, pero por eso te digo, pero no va sola. No va sola, lleva más gente, lleva todos atrás. Los que están Ese alrededor. es mi punto. Entonces, básicamente aquí pero vemos la desaparición. Al otro grupo, al grupo contrario en el Congreso. No, porque tienen a su presidente ahí también sentado en el banquillo. Pero asegurado, digamos, por lo menos hasta el 14, incluso por lo menos hasta el 14 de enero. A que se ahogara, terminara de ahogar Ninette. Yo creo que era una piedra en el zapato. Recordemos que Encuentro por Guatemala lleva 7 diputados por un accidente, la famosa valijita. Si no, solo hubiera llevado, con suerte, a Ninette. Y ahora ya no le va a correr lo de la valijita, ya no hay tiempo. Hay mucha gente interesada en hacerla a un lado, precisamente por esa trayectoria de lucha contra la impunidad y la corrupción. Se le ve a ella también como una aliada en este proceso de apoyo a CICIG y al Ministerio Público. Entonces el golpe para ella yo creo que sí va a ser letal. Y además de que la presencia de ella le da más legitimidad al proceso de antejuicio del presidente, independientemente de las pruebas concretas que hay concretas contra él. Pero, repito, la gran perjudicada es ella y ahora los tiempos juegan un papel fundamental. La campaña electoral la tenemos prácticamente a la vuelta, ya la gente con algún descaro del Tribunal Supremo Electoral porque no tiene la capacidad realmente de procesar a toda esta gente que en redes sociales, hay gente que ha hecho giras en el interior de la República y no precisamente de turismo. Hay muchísima gente contraviniendo las predisposiciones que hay para no hacer campaña anticipada.
no le va a dar tiempo y yo creo que ella es la gran perdedora y algunos otros personajes. Muy rápido empezaron a salir otros personajes, no solo ella. Y creo que van a seguir saliendo y esto va a traer muchísimas colas. Pero digamos lo que tiene construido aún FCN, por lo menos en algún tiempo, con teniendo el presidente y algún partido, de alguna manera más transfugista que verdadero partido, porque al final terminaron siendo más transfugas de líder que electos, eran 11 electos por FCN y llegaron a tener hasta 24 se alimentaron de transfugismo. Y ya tienen otro partido. Y ya tienen otro partido lanzado. O sea, para ellos el problema de desaparecer no es tan grave. Porque van a brincar. Para Encuentro por Guatemala sí, porque a no ser que brinque a Semilla, pero no estoy muy seguro que los de Semilla quieran. A no ser que termine con los de Codeca, no estoy muy seguro que los de Codeca los quieran. O con Creo, por ejemplo, se van un poco más se van un poquito más a la derecha, a centro derecha, o que termine, no sé, porque en cierto momento marcas partidarias? los países que apoyan todos a estos le abran espacio en algún partido de izquierda en Guatemala. Ya, bueno, por lo menos de las marcas partidarias. ¿No te da tiempo o no te da tiempo? Ya no da tiempo. No te da tiempo. Mira, ya estamos casi en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre es Navidad. Incluso. Y enero empieza la campaña. De hecho, todos están en asamblea. Y gente que no está oficialmente, porque no se puede, en teoría está prohibido, pero basta ver las redes sociales, para la gente que se está promocionando de mil y una formas. Bueno, vamos a la pausa, luego del corte continuamos con esta conversación. ¿Cómo ven ustedes la vida de estos dos partidos políticos? Mira, el punto más frágil ahorita creo que lo tiene FCN. Porque ha estado en un estira y encoge. Ahí, ¿verdad? Mira, la esperanza tanto de FCN como de Encuentro por Guatemala es llegar a la convocatoria sin haber sido cancelados y poder, en el caso de Encuentro por Guatemala todavía tiene algunos que sí pueden participar de nuevo porque no fueron tránsfugas, no se cambiaron de partido, pero son muy pocos. Y Encuentro por Guatemala creo que todos los que están podrían participar porque tampoco se cambiaron de partido político, pero muy debilitados los dos. O sea, ellos entrarían en esa consideración de si queremos depurar el Congreso, el voto no va a ser para ellos. Porque entrarían, aún existiendo como partidos políticos, siendo parte, digamos, del pasado y de una esto independientemente si se comprueba o no el financiamiento. O sea, porque ese caso va a seguir. Eso se va a alargar. Sí, eso se va a alargar. Pero ya están con la estela, con el aura de decir, mire, esos dos no. Entonces lo que estamos viendo es que para finales de agosto, en realidad las opciones para enero cada vez se van cerrando más, y ahí es donde yo digo que sorprendentemente el sobreviviente fuerte aquí es UNE. Porque no miro, pues discúlpeme, yo sé que mucha gente me cae a mí en las redes cada vez que yo digo eso, pero muéstreme un partido que tenga la organización, que tenga el tamaño, que tenga 4 campañas atrás, Entonces, yo creo que el gran oponente de UNE es el antivoto de la candidata. Exactamente, eso cabal sigue te iba a decir. El clavo de la UNE. El problema de UNE es UNE mismo. Ajá. Y mira el caso que tiene ahorita, un caso que nunca debieron sacarlo, pero demandaron a un periodista, pues, y ese caso no tiene sentido, pero lo hicieron. Solo muestra una debilidad interna del partido. Pero como sea, hay todavía una fuerte en el interior. Ojo que fue la segunda opción en 2015. No perdamos de vista eso. Por mucho que haya perdido en esa segunda vuelta de 2015, pues pasó. Y tiene la desventaja del antivoto. ¿Qué es el antivoto? El antivoto es muy sencillo. Es el voto a favor menos el voto en contra. Digamos, gente que si pudiese votar en contra, votaría en contra de la candidata aquí. Cuando se hacen las sumas y restas, ella sale más fuerte en antivoto que en voto negativo que en voto positivo. Ese es el antivoto. Y entonces la imagen, y contra eso van a tener que luchar. Pero eso es digamos,
un reto que igual lo iban a tener con o sin competidores. Es más fácil luchar contra el antivoto en un movimiento interno cuando todos tus competidores son débiles, cuando todos tus competidores pues se quedaron allá. Y ojo que lo del transfugismo fue una jugada de la UNE. Fue una jugada de, ¿cómo se llama? De Cabra Loca. Sí, Mario entonces, Taracena. de Mario Taracena. Entonces la jugó, los otros no vieron y lo aprobaron. Ganó el colmillo de Mario Taracena. Ganó la maña. Es como la elección de los enanitos con solo un gigante, que es la UNE. Y entonces los enanitos van a tener que hacer maravillas para poder compensar esa lucha, a pesar del antivoto de su candidato. Correcto. Hubiese sido mucho más inteligente, aparte de UNE, empezar a trabajar una nueva candidatura que le iría de otra forma. Porque tienen la organización partidaria, tienen la fuerza, tienen la experiencia. Pero no lograron sacarse ¿Y cómo se llama? a la candidata. Y siendo único en una competencia, se muestran más las debilidades. De hecho, a quien le conviene tener una competencia medianamente fuerte es a la UNE. Pero para por lo menos que no todas las baterías estén dirigidas exactamente, por lo menos a la UNE o a la candidata. Compartir un poquito de la atención. Okay. Pero, digamos, como tienen mente monopolista, ¿verdad? Son bastante keynesianos aún en términos económicos ahí, entonces tienen esa mente de que solo ellos quieren participar, y a muchos partidos no les conviene participar solos. De hecho, los sistemas bipartidistas precisamente llegan a sistemas bipartidistas porque al final tienen una fuerte competencia entre dos posibilidades. Y entre dos es mucho más fácil ponerse de acuerdo también. Y ahora es diferente con las nuevas reformas. Antes podías derrochar una gran cantidad y empezar a fabricar un candidato desde ahorita y tapizar todos los medios de comunicación, tanto en tiempo de aire como medios escritos. Ahora no se puede. Y entonces los que están son los que están. Ya estamos cabales y el único que tiene un posicionamiento político y logístico fuerte es UNE. Ahora, mencionabas en el bloque anterior, Encuentro por Guatemala se veía como una posible plataforma para una de las candidatas que se ha mencionado, la exfiscal Tel Maldana. Tel Maldana podría participar con otra agrupación política. Sí, pero por supuesto. ¿cuál sería el escenario? Algunos dicen muy adverso, porque no tienen la estructura, ni la trayectoria, ni son tan conocidos como sería Encuentro por Guatemala en su momento. Que en 4 meses, está en proceso mira, la de cancelación. La política tiene una característica, la política es tiempo, política partidista es tiempo. O sea, lo que empezaste a construir hace 2 años, no puede venir alguien y hacerlo en 4 meses. Esto es como el patojo que cree que, ¿verdad? Tiene está en ingeniería y tiene su examen de ecuaciones diferenciales y 1 hora antes se pone a estudiar. Eso no es así. No es así. En política ni en la vida real no es así. ¿Se recuerdan de aquellas primarias mal logradas del Partido de Avanzada Nacional, el PAN? Cuando sale la figura de Oscar Berché, porque Oscar Berché era, digamos, la figura que dentro del partido. Se reúne aquel grupito de partidos. ¿Puede existir alguna posibilidad? Yo veo que ahora no, pero de repetirse una gana Telma. La metáfora o el símil, o como quieras llamarle, de los enanos, me encanta. Porque lo que estás preguntando es si un enano se pone encima de otro y otro enano encima de otro 60, y otro enano le va a pegar entonces al gigante. Todos los enanos uno encima de otro, entonces se ponen un vestido grande y digamos, y la cara del que está hasta arriba y van a competir. La suma de enanos no genera un adulto, pues yo lo que veo la diferencia también es... No genera una Blancanieves. ¿Se acuerdan que cuando ocurre lo de la Gran Alianza Nacional, tenían la herramienta, digamos, de una publicidad masiva en televisión, en radio, en vallas? Las alianzas ahora no convienen porque como hay una distribución alícuota entre los partidos, si yo hago una alianza, entonces prácticamente resto mi cuota de pauta en los medios. Así es. Entonces las condiciones cambiaron porque hay limitación en tiempos, está la cuestión de la pauta que ahora la controla el Tribunal Supremo Electoral, la campaña anticipada súper controlada, este convenio de CICIG, ahora el financiamiento ya no es como antes, ya no se puede hacer esa campaña masiva que te tenía. No veo a los empresarios motivados para financiar. ¿Quién se va a meter en un problema estando tan fresco? El problema que ahora llegó hasta las más altas. Ojo, pero aquí, digamos, ok, le cerraron el espacio a todos los que podían dar algo, dieron algo. Y ahí están.
¿verdad? Y además, y ese dinero es dinero el que sí se puede decir, este viene de tal lugar, aquí se puede, sí le podemos seguir la huella a ese dinero. Pero imagínate, ahora va a entrar un montón de dinero que no las va a poder seguir la huella. Sobre Ahí todo el tienen poder narcos, local. coyotes, digamos todos los municipios fronterizos, Ahí. contrabando, digamos paso de indocumentados, venta de armas, ahí va a estar esa cosa. Y me cuentan si el Tribunal Supremo Electoral va a poder hacer eso. Ahí, Un punto que sí es importante. Sí, digamos que tienen 1 hora de publicidad en televisión a la semana. Entonces, si va partido A, tiene 1 hora, si va partido B, tiene 1 hora, y si va partido B, C, tiene 1 hora. Pero si partido A, B y C se unen y hacen partido D, que es la alianza de A, B, C y D, solo tiene 1 hora. No es que... 20 minutos sí, cada uno. entonces 20 minutos cada uno, no es que tengan vale. 3 horas porque están aliados, no es así. Y eso, por eso las alianzas se están repensando. Porque te quita ese poquito de espacio que te dejaron para publicidad política. Hay que reconocer que UNE sigue en ventaja, porque evita las Porque coaliciones. es único. Ajá, evita las coaliciones. Además, Mario Taracena, recordemos que es uno de los animales políticos por excelencia que hay que reconocer. Al margen de que lo puedas querer u odiar, es una persona con mucha capacidad, porque hay que recordar que quien lideró esos cambios fue él. Montado en una ola de 2015 que aprovechó a su Claro, pero en conveniencia. esa ola, pues si sí. no tenés un buen surfeador, por muy buena ola que sea, si el surfeador no tiene la habilidad de manejar la ola como la manejó él. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con la nota destacada de la semana. La nota más impactante de la semana. Al regresar hablamos de eso. Regresamos a Sin Filtro y es viernes. Terminamos esta semana con la nota más impactante. ¿Cuál es aquella nota que tiene repercusiones o tendrá consecuencias en los próximos días? Comencemos con Estuardo. Estuardo, ¿cuál es la nota que hay que ponerle mucha atención porque puede generar escenarios que hay que seguirlos muy de cerca? Mira, para mí hay varias, pero yo tomaría 2. La primera sería la demanda presentada por Sandra Torres se fue por el camino de femicidio contra el periodista José Rubén Zamora del periódico, y es como al final la jueza lo puso, ¿verdad? Por violencia contra la mujer en su expresión psicológica. Uy, hay 2 casos previos. Está el caso de Roxana Valdetti, que al final no fue muy lejos porque ella era funcionaria, y ahí el 35 sí se aplica en términos que no hay pena ni falta cuando es contra un funcionario. Y sin embargo hay un caso previo que es el de Sandra Jovel, Canciller, que también es contra, los 3 casos son contra Chepe Zamora, y el segundo sí hay una medida de precaución en el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, ¿verdad? En este caso también hay una medida de precaución, solo que aquí la posibilidad era, porque como fue publicado, irse por juicio de imprenta, lo cual llevaría a tribunales de imprenta bajo la ley de libertad de expresión del pensamiento, pero no se fueron por ese campo. Aquí entró un campo penal, literalmente, que es femicidio. ¿Por qué es importante y tenemos que seguir viendo? Porque no vaya a ser que abra la puerta a cualquier mujer que se sienta ofendida, se sienta presionada psicológicamente a decir lo que dijeron en Sin Filtro y lo que dijeron en Guatevisión. Censura. ¿Cómo se llama? Me causó demasiado estrés psicológico, entonces empiece a demandar, y que la juez o el juez diga, entonces Guatevisión y Sin Filtro o Prensa Libre y todos los medios no pueden decir nada de esta señora porque le va a causar, y empiece... Que no fuera funcionaria porque estuviera en el actuar o en, Correcto, en el que escenario no fuera funcionaria. Ese es mi público, punto. digamos. Por eso, porque la defensa y el argumento de Sandra es que ella no es funcionaria pública. Era interesante porque eso, lo que publicó el periódico, ya se había publicado en 2008. Claro. Y ya estaba la ley de femicidio, ¿verdad? No en las variantes consideradas.
¿verdad? Pero sí se publicó ahí en 2011, creo que fue ahora, la primera publicación. Puede que se debilite la ley de contrafemicidio por el uso que le están dando. Cuando lees la ley de femicidio, me puse a revisar hoy, es realmente cuando hay una relación personal entre presunto victimario y víctima. Pero aquí es como una relación a distancia. Y es puede que uno no por conozca. El quehacer público, sí, digamos. Porque... Y es solamente de mujeres contra hombres en la ley de femicidio. Aquí hay varias cosas que hay que acotar. Primero, muestra una debilidad de la UNE. Después de todo lo que dijimos de su fortaleza, eso muestra una debilidad. La candidata. La candidata. Porque si tienen fortaleza, ¿por qué no siguen enfatizando la fortaleza? Sino que lo que muestran es una debilidad de que lo que se publique, ¿verdad?, va a ser, me debilita psicológicamente. Chepe Zamora hoy, en un artículo de página 3, hace una cosa que también me parece muy interesante y dice, bueno, pues sí, el caso va a seguir y él mismo dice que le va a pedir al INASIF que compruebe el tremendo daño psicológico que tiene la presunta víctima aquí, que es Sandra. Él va a continuar que él va a continuar y que va a seguir con el proceso. Si el INASIF prueba que no hay la tal, digamos, el tal daño psicológico, ella queda como mentirosa. Si el INASIF prueba que hay tal daño psicológico, pero tan profundo, pero así como aquella cosa que es irreparable, irreversible, y lo dicen los psiquiatras, los psicólogos y todos los ahí, entonces públicamente se presenta como casi una candidata no apta, ¿ya? En el imaginario, como dicen aquellos, en el imaginario social guatemalteco, uno va a estar diciendo no está apta para ser presidenta. No está apta mentalmente para ser candidata. Mirá la debilidad que se puso el mismo partido político. Yo me imagino que la candidata, entonces, ¿cómo va a hacer frente a todos los cuestionamientos, reportajes, notas que se van a hacer sobre ella? Imaginemos, llega al poder, ahora de manera oficial, y pues igual van a haber notas, van a haber reportajes. Se abre la puerta a los demonios, efectivamente. Pero ahí es funcionaria, ahí sí es funcionaria, estando en el poder. El argumento de ella es que ahorita, y es correcto, no es funcionaria. Que está instrumentalizando exactamente la norma. Entonces, pero se está instrumentalizando una herramienta que era para defender a las mujeres, que era la ley de femicidio, para otros fines. Y yo creo que ahí también hay otro tema fundamental y yo ahí no tengo respuestas. Por eso yo decía la vez pasada, tenemos que hablar con los expertos, los constitucionalistas, los teóricos del derecho, ¿verdad? Porque, mira, en Guatemala, en la cultura guatemalteca, solo decir psicológico, solo decir psiquiatra, solo decir psicólogo, la mayoría de gente dice, está loco. Por eso aún gente que va con el psicólogo y psiquiatra y todo se esconde, no quiere que sepan porque van a decir que estoy loco. Porque hay un estigma social. Hay un estigma social a eso. Y entonces, ese estigma social se va a cargar y además el machismo que impera y porque el argumento también pero en el comunicado del otro es misoginia. Es que se publiquen este tipo de informaciones. Por eso lo se puede usar como censura también, que esa es el otra área que entra en la ley de emisión del pensamiento y el artículo 35. Porque si hay alguna causa de difamación, de calumnia, creo que hay un camino, hay un procedimiento que ella muy bien puede. Y la libertad de expresión es constitucional, ¿no? Y tendría que demandar también a Inside Crime, que es en parte que es la nota original, quien digamos recolectó esta información y estas notas y la publicó y rebotó como refrito aquí digamos, porque básicamente lo que dijo el periódico es, Inside Crime hasta ahora está publicando lo que nosotros dijimos ya en 2011. Tampoco están haciendo nada novedoso ni nada nuevo. No están descubriendo a George Soros ahí lo están estafando, ¿va? George Soros están engañando. O sea, eso ya, alguien más lo hizo. Sí, alguien más lo hizo antes. Hicieron el copy. Y estos solo hicieron copy-paste. ¿No será Valdizón el que está atrás de todo esto? Hay que tener cuidado. ¿Había otra nota que había dicho, aparte de la aprobación de los 6 millones, quitar el hold de los 6 millones en Estados Unidos de apoyo a la CICI, no es un dinero que entra allá, es un dinero que se tenía aprobado para el futuro, pero que le da ese empujón y decir sigan trabajando. Entonces aquí creo que es el primer mensaje para decirle al presidente que se va a hacer otro proceso de negociación fuerte. Mira My Dear Boy, ¿verdad? Ahí approved de la continuación de CICI septiembre de 2019. ¿Sí pues? Porque él es el que tiene que aprobar este año que viene, no sé, marzo, abril, por ahí. Y también un mensaje, en plena campaña, y también un mensaje a los candidatos. Yo pondría otro tema también que creo importante, y es los recursos de inconstitucionalidad que presentaron la Cámara de Medios, la Cámara de Radiodifusión y el CACIF.
a la ley electoral. A la reforma de la ley electoral. Porque si en determinado momento la CC le da viaje a ese recurso de inconstitucionalidad, estamos hablando de que lo que se había ganado de unas elecciones atípicas se perdería. Yo creo que le hizo mucho daño meterse al CACIF en este recurso porque lo hubiera hecho antes. Ahorita es clara la connotación política para debilitar las reformas. Mientras que si lo hubiera hecho en tiempo no sería ese el mensaje. Pero si logran votar esas reformas, o si viene la CC, que ha pasado en otras oportunidades, y dice, bueno, parcialmente le vamos a dar cabida al recurso y solo hay que modificar esto o lo otro, creo que esto podría aumentar también el grado de confusión y de poca certeza que hay ahorita de cara al proceso electoral. Mucha gente pregunta, mucha gente ignora, las reformas en sí son muy poco conocidas, pero impactantes, porque ahora ya no hay campañas masivas, ya no hay construcción de la nada de nuevos candidatos, repito, están los que están, ya no los partidos políticos pueden hacer negociación directa con los medios, sino es a través del Tribunal Supremo Electoral. Ya no va a aparecer un 90% de spot publicitarios de un candidato y 10% de todo el resto, sino ahora es cuotas alícuotas. Entonces, ese tema es muy importante. Ahora, José Alfredo, yo en ese tema de las modificaciones a la reforma electoral, creo que todos los sectores tienen derecho de manifestar o expresar si están a favor o en contra. Lo que yo veo, y lo hablamos creo acá, Estuardo, en 2016, de ese trimestre de Mario Taracena en que caminó con estas reformas, una de estas fue esa reforma electoral. Pero hubo muy poca discusión, incluso los diputados aprovecharon ahí para asegurar algunos privilegios, pero hubo muy poca discusión de lo que se estaba aprobando, de las consecuencias que podía tener, de la forma como se estaba redactando. Yo creo que todos los sectores tienen derecho a pronunciarse. Lo que a mí se me hace raro es, ¿por qué no se pronunciaron en 2016, finales de 2016, principios de 2017? Porque creo que debería de haberse aprovechado para una buena redacción, para también volverla perfectible, porque hay que mejorar algo que tal vez no estaba bueno, pero en este momento no sé si va a dar tiempo de poder enderezar el barco en el tema de la reforma electoral. Pero existe la posibilidad de que pudiera haber, que le den curso, y sería terrible. Pero yo creo que... Algunos incluso creen que eso puede estancarse un momento. Y al final de cuentas yo creo que de dos males sería el menor que se estancara. Vamos a seguir muy de cerca qué pasará con esas reformas. Muchísimas gracias, Estuardo. José Alfredo, gracias por este análisis. No se vaya, viene María Elisa Gómez. Gracias por sintonizar. Recuerde que el fin de semana también hay información en Noticiero Guatevisión, así es que los esperamos. Hasta pronto.